La historia del ferrocarril en Chile ha pasado por diversos periodos de auge y decadencia, comenzando en 1848 con los primeros planes para la construcción del ferrocarril Caldera-Copiapó, la primera vía férrea en la zona norte. Esto dio paso a nuevas obras en infraestructura ferroviaria en Chile durante las siguientes décadas, logrando unir por el norte desde la ciudad de Arica hacia Perú y Bolivia y desde Pisagua hasta Puerto Montt, incluyendo la zona austral de Chile, donde la isla de Chiloé contó con su propio ferrocarril, así como casos particulares en el extremo sur del país. El tren en Chile ha tenido naturaleza de propiedad privada, sobre todo en vías dedicadas al transporte de recursos naturales como mineras o aserraderos, así como también una naturaleza estatal, originalmente denominada Ferrocarriles del Estado, la que desde 1994 pasa a llamarse Empresa de los Ferrocarriles del Estado OF. Las vías en el país tienen una trocha de 1676 milímetros, trocha ancha, en el centro sur del país y un ancho de vía de 1000 milímetros, trocha métrica en el norte, la red norte. En su momento más álgido, el sistema férreo nacional contó con 7.658 kilómetros de vías en el año 1913 y transportó a cerca de 21 millones de pasajeros en el año 1946 y cerca de 27 millones en 1973. Desde la década de 1950, el servicio de transporte de pasajeros y de carga ya comenzaba a presentar un rezagamiento debido a la falta de inversión en infraestructura y material rodante, hasta que la empresa administradora es afectada finalmente en 1978, cuando todos los fondos estatales le fueron cortados, entrando en una grave crisis. Desde la década de 1990, con el retorno de la democracia, así como con el aumento de la densidad de la población nacional, ha resurgido la necesidad y compromiso de crear sistemas de transporte público interurbano a nivel nacional, comenzando un proceso de financiamiento para la rehabilitación de vías y compra de nuevos vehículos, como el Biotren, el Metro Valparaíso o el Metrotren ANOS, además de servicios turísticos e históricos. A 2019, Chile posee cerca de 5.500 kilómetros de vías operativas, 2.200 de ellos que son administrados por el Estado. Esta red se extiende desde el extremo norte de Chile, donde se encuentra el ferrocarril Arica-La Paz, hasta el norte de la estación La Calera en la región de Valparaíso. La red norte cesó sus funciones el 16 de junio de 1975, debido a la baja rentabilidad que otorgaba. De la misma forma, los ramales que no habían finalizado sus servicios comenzaron a hacerlo de manera paulatina. Algunos tramos de la línea férrea fueron vendidos a empresas privadas, de las cuales algunas mantienen servicios de carga entre distintas localidades. El ferrocarril trasandino Los Andes-Mendoza era una línea ferroviaria que unía la ciudad de Los Andes con la ciudad argentina de Mendoza. Su trazado se iniciaba en la ciudad chilena y subía a través del río Aconcagua hasta Las Cuevas, en donde existía un túnel que cruzaba hacia Argentina. Luego seguía por los ríos Las Cuevas y Mendoza hasta llegar a la ciudad del mismo nombre. El ferrocarril trasandino fue inaugurado el 5 de abril de 1910 y finalizó sus operaciones en el año 1984. En la actualidad, varios tramos están absolutamente abandonados y cubiertos por la nieve. La línea ferroviaria que conecta las ciudades de Arica y La Paz fue construida entre 1906 y 1913 y fue inaugurada el día 13 de mayo de 1913. Fue administrada en su totalidad por Chile hasta 1928, cuando Bolivia comenzó a administrar el tramo que transcurre por su territorio. El ferrocarril de Antofagasta a La Paz era una línea ferroviaria que conectaba a ambas ciudades,
chilena y boliviana respectivamente, constituida a finales del siglo XIX como Antofagasta and Bolivia Railway Company. Hasta mediados de los años 70, la línea realizaba servicios de transporte de carga y pasajeros entre las localidades de Antofagasta, Ollagüe y La Paz. En la actualidad, la empresa de ferrocarril de Antofagasta a Bolivia utiliza las vías para el transporte de carga desde y hacia Bolivia, y además conecta su línea con el ferrocarril andino de Bolivia, Ferronor en Chile y Ferrocarril Belgrano en Argentina. El 25 de diciembre de 1851 fue inolvidable para Copiapó. Al ritmo de campanas y silbatos, el primer tren que hacía un trayecto completo desde Caldera hizo su entrada a la llamada capital de La Plata. Arrastrado por una locomotora bautizada con el mismo nombre de la ciudad, la Copiapó, fue el triunfo de la voluntad del empresario William Wheelwright, estadounidense avecindado en Chile, que luego de impulsar con éxito la fundación de la Pacific Steam Navigation Company, se embarcó en la empresa de desarrollar el primer ferrocarril en Chile. Consiguió interesar a varios acaudalados empresarios, obteniendo un capital inicial de 800.000 pesos de la época. El día 20 de noviembre de 1849, el gobierno de Manuel Bulnes le entregó la concesión definitiva a la naciente Compañía del Camino Ferrocarril de Copiapó. La elección de la zona no fue al azar. En 1832, el leñador Juan Godoy descubrió el enorme yacimiento de plata de Chayarcillo, en la misma zona. La necesidad de transportar el mineral del interior a la costa, sumado a la abundancia de capital, favorecieron el desarrollo del caballo de hierro en este valle. Las obras se iniciaron en marzo de 1850. Estuvieron a cargo de los ingenieros norteamericanos Walton Evans y de los hermanos Alejandro y Alan Campbell. La trocha elegida fue el estándar, de 1,5 metros, y el trazado del puerto al interior fue el mismo que se conserva hoy. Si bien la vía original fue reemplazada por la trocha de la Red Norte, que es de 1 metro, a principios del siglo XX, las locomotoras y el material rodante complementario se encomendaron a la fábrica Norris Brothers de los Estados Unidos, la misma que construyó muchas de las poderosas máquinas que abrieron la senda al oeste. El equipo llegó el día 21 de junio de 1851 a Caldera, a 30 km por hora. A contar del 1 de enero, el tren efectuó un recorrido diario. Salía de Copiapó a las 9 de la mañana y llegaba a las 13 horas a Caldera. A las 15 horas iniciaba su regreso del puerto para arribar a la ciudad a las 18:30. Para quienes viajaban en primera clase, el pasaje costaba 4 pesos y 2 reales. Si se viajaba en segunda, 2 pesos y 1 real. La carga pagaba 4 reales por quintal. 2 veces por semana corría un tren correo en cuyo último coche funcionaba un banco de juegos llamado La Timba, que aligeraba los bolsillos de los esforzados mineros aficionados a las apuestas. La vía fue extendida luego a los poblados cercanos de Puquios y San Antonio y se construyó una estación en Copiapó. También adquirieron la ruta Chañarcillo, con la que se completaron 142 kilómetros de vía. Wheelwright soñaba con un ferrocarril transcontinental, pero aunque obtuvo concesiones en Argentina, le faltaron 400 kilómetros de un total de 1.375 para completar su sueño. Durante 58 años, el ferrocarril fue administrado por particulares, pero el decaimiento de la minería y las altas tarifas cobradas concluyeron en una campaña para que lo adquiriese el Estado. Esto ocurrió en el año 1910. Se conoce como Red Sur de Ferrocarriles del Estado a la vía troncal desde Valparaíso hasta Puerto Montt y a todos sus ramales y subramales asociados. Algunos de sus puntos más importantes son o fueron la estación La Calera, donde se conectaba con la Red Norte, la estación Alameda, más conocida como Estación Central en Santiago, y las estaciones ubicadas en las grandes ciudades desde Santiago hasta Puerto Montt, Talca, Chillán, Temuco, etc. Prácticamente toda la Red Sur fue construida por el Estado de Chile.
inicialmente para unir a las pocas ciudades existentes al sur de Santiago, y luego para integrar y establecer soberanía sobre los territorios de la Araucanía que estaban siendo colonizados, luego de desplazar a la población mapuche que la ocupaba originariamente. Dado que la vía longitudinal corre en términos generales en dirección norte-sur por el valle central del país, desde ella se derivan una gran cantidad de ramales que permiten al ferrocarril alcanzar las ciudades ubicadas al oriente y al poniente de la vía principal. Sin embargo, debido a una serie de razones operacionales, políticos, sociales y hasta financieras, muchos de los antiguos ramales han sido abandonados y desmantelados, luego del mejoramiento de las carreteras y el deterioro de la competitividad del transporte ferroviario, manteniéndose en operación solo aquellos que aún pueden prestar servicio de carga, como por ejemplo Santiago-San Antonio, San Pedro Ventanas, Yayay Los Andes, o aquellos donde existen servicios de cercanía como el Corto del Laja o el Biotren, que une las comunas de Talcahuano, San Pedro de la Paz, Coronel, Chiguayante y Hualqui con Concepción. Un caso excepcional es el ramal que une la ciudad de Talca con el balneario de Constitución, que es cubierto por un buscarril de trocha métrica para prestar servicio subsidiado a una serie de poblados ubicados en la ribera del río Maule, que no cuentan con un acceso expedito por carretera. Luego de la interrupción temporal, producto de los estragos causados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, el servicio fue restablecido, funcionando actualmente con normalidad entre Talca y Constitución. En la actualidad, prácticamente toda la red troncal es utilizada para transportar carga, aunque solo un pequeño tramo desde Valparaíso hasta Limache y desde Santiago hasta Chillán siguen prestando servicios exclusivamente para pasajeros. Aún se usan las vías abandonadas por EFE para transportar carga, como lo hace FEPASA en la antigua Red Norte de Trenes. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo el plan trienal en el cual se pretendía tanto reanudar el servicio de ferrocarriles desde Santiago hasta Puerto Montt, como la modernización del metro regional de Valparaíso, proyectándose su extensión desde Limache hasta La Calera, cuyo servicio fue suspendido en el año 1993. También se construyó un servicio de pasajeros entre Concepción y San Pedro, el cual hasta 2008 poseía pérdidas por más de $30 millones anuales. A pesar de ello, la expresidenta Michelle Bachelet señaló al inicio de su mandato su intención de extender el Biotren hasta Lota, cosas que quedaron solamente en promesas, en solo humo. Actualmente, la Red Sur se extiende desde Santiago hasta Chillán. Además, existen servicios regionales, uno de ellos comunica Talca con Constitución en la costa, el cual se realiza mediante un buscarril de la década de los 60. Existe otro entre Talcahuano y Laja, que cruza por el interior del Biobío, un servicio entre Temuco y Victoria y el metro Valparaíso que conecta las ciudades de Valparaíso y Limache. Producto del terremoto del 27 de febrero de 2010, parte importante de la red quedó dañada y el servicio interrumpido. Durante ese año el servicio se fue recuperando paulatinamente. En función al Plan Maestro de Transporte Santiago 2025, la empresa en diciembre de 2015 envió a servicio de evaluación ambiental el proyecto del tren Alameda-Melipilla, que beneficiaría a las comunas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, y el cual se encuentra en proceso de calificación ambiental. Lo mismo ocurre con el proyecto Tren Santiago-Batuco, enviado en diciembre de 2017 al mismo servicio y que busca conectar a las comunas de Santiago, Quinta Normal, Renca, Quilicura y Lampa. Por otra parte, en el extremo sur del país, se ha desarrollado la planificación del proyecto del tren Puerto Montt-Alerce, aunque no existe ninguna seguridad de que exista un financiamiento para este proyecto. Además, el año 2017
fue aprobado el Plan Trienal de EFE, el cual le entrega fondos para el desarrollo de proyectos en Lampa, Melipilla y La Calera, junto con fondos para mantención de rutas y la construcción del nuevo puente del Biobío, sucesor del puente ferroviario Biobío en Concepción. Señoras y señores, hemos llegado a destino. Agradecemos que hayan viajado con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad en este medio de transporte tan extraordinario como es el tren. Muchas gracias.